Hoy te contaré 3 historias que demuestran que ni siquiera la Navidad está a salvo de la oscuridad. Desde crímenes que desafían cualquier lógica hasta desapariciones que, décadas después, siguen sin respuesta. Estas son las historias que mancharon la Navidad para siempre. Para nuestra primera historia, viajamos a la Carolina del Norte rural de finales de los años 20. Eran tiempos difíciles. La Gran Depresión estaba a punto de golpear, pero en las comunidades agrícolas la vida seguía su ritmo. En el condado de Stokes vivía la familia Lawson, Charlie, su esposa Fanny y sus 7 hijos. Charlie Lawson era un agricultor de tabaco. Sus vecinos lo describían como un hombre trabajador y un buen padre, aunque también era conocido por su carácter reservado y un temperamento que a veces podía ser bastante severo. A pesar de la dura economía, los Lawson habían logrado ahorrar lo suficiente para comprar su propia granja, algo que hablaba de la tenacidad de Charlie. A medida que se acercaba la Navidad de 1929, Charlie hizo algo que nadie esperaba. Llevó a toda su familia a la ciudad y les compró ropa nueva y elegante, un gasto enorme para la época. Poco después los reunió para tomar un retrato familiar. Esa fotografía se convertiría con el tiempo en un ícono macabro, la última imagen de los Lawson juntos. En ella se ven serios, casi solemnes, posando con sus mejores galas. Viendo la foto hoy, es imposible no sentir un escalofrío al pensar que el hombre que organizó ese recuerdo estaba a punto de convertirse en el verdugo de su propia familia. La mañana del 25 de diciembre llegó con un frío helador. Charlie se despertó mucho antes que los demás. Mientras Fanny, su esposa, comenzaba a preparar el pastel de Navidad, sus hijas Carrie, de 12 años, y Maybelle, de 7, salieron para visitar a unos tíos que vivían cerca. Charlie las estaba esperando, oculto en el granero de tabaco. Cuando las niñas se acercaron, les disparó a quemarropa con una escopeta. Luego arrastró sus cuerpos dentro del granero y se aseguró de que estuvieran muertas, golpeándolas brutalmente. Con una frialdad que congela la sangre, Charlie regresó a la casa. Fanny estaba en el porche. Al verlo, probablemente no sintió miedo, sino confusión. Él le disparó sin decir una palabra. El disparo alertó a su hija Marie, de 17 años, que estaba dentro. Charlie entró y la asesinó a ella también. Luego fue por sus hijos más pequeños, James, de 4 años, y Raymond, de 2. Los mató a golpes. La última en morir fue la bebé, Mary Lou, de solo 4 meses. Después de exterminar a casi toda su familia, colocó los cuerpos que estaban dentro de la casa de una forma casi ceremonial. A sus hijos les cruzó los brazos sobre el pecho y les puso piedras bajo la cabeza, a modo de almohadas. Luego simplemente se adentró en el bosque. Horas más tarde, el silencio antinatural de la granja alertó a los vecinos. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla. La noticia corrió como la pólvora y se organizó una búsqueda para encontrar a Charlie. La búsqueda terminó cuando se escuchó un último disparo en el bosque. La policía encontró el cuerpo de Charlie. Se había suicidado. Cerca de él había cartas para sus padres, pero no ofrecían ninguna explicación. El porqué de la masacre murió con él. El único hijo varón que sobrevivió, Arthur, quien había salido de casa antes del amanecer, se convirtió en el único heredero de la granja. El misterio sobre los motivos de Charlie ha generado todo tipo de teorías. La más persistente y oscura sugiere un terrible secreto: un posible incesto entre Charlie y su hija mayor, Marie. Algunos rumores de la época, incluso de familiares,
Decían que Marie podría haber estado embarazada de su propio padre. Según esta teoría, Charlie, aterrado de que el secreto saliera a la luz, decidió aniquilar a todos. Otros especulan que una lesión en la cabeza que sufrió meses antes pudo haberle provocado un cambio drástico en su personalidad. Nunca se sabrá con certeza. Lo que sí es un hecho es lo que vino después, que es casi tan perturbador como el crimen mismo. La granja Lawson, en lugar de ser un lugar de luto, se convirtió en una atracción turística. El hermano de Charlie, con el permiso del único superviviente, abrió la casa al público, cobrando entrada para que los curiosos vieran la escena del crimen. Incluso el pastel de Navidad que Fanny estaba preparando se exhibió en una vitrina, atrayendo a miles de personas. La Navidad de 1929 en el condado de Stokes no fue recordada por la paz, sino por el día en que un padre decidió borrar a su propia familia del mapa. Ahora vamos a un tipo de horror completamente diferente. Aquí no hay un asesino confirmado, sino la agonía de la incertidumbre, un misterio que ha consumido a una familia por más de 70 años. Estamos en la víspera de Navidad de 1945, en Fayetteville, Virginia Occidental, en la casa de la familia Soder. George Soder era un inmigrante italiano con una exitosa empresa de transporte. Era un hombre de opiniones fuertes y muy crítico con el dictador italiano Benito Mussolini, una postura que no le hacía ganar muchos amigos en la comunidad inmigrante local. De hecho, le había granjeado algunos enemigos. Él, su esposa Jenny y sus 9 hijos vivían en una casa grande y ruidosa. En los meses previos a esa Navidad ocurrieron varias cosas extrañas. Un hombre que buscaba trabajo le advirtió a George, señalando la caja de fusibles, que un día de esto va a provocar un incendio. Poco después, un vendedor de seguros se enfureció cuando George rechazó una póliza y le gritó: «Tu maldita casa se hará humo y tus hijos serán destruidos». Además, los hijos mayores se quejaron de que un coche los seguía al volver de la escuela. La Nochebuena de 1945, los niños más pequeños, emocionados por los regalos, le pidieron a su madre permiso para quedarse despiertos jugando. Jenny aceptó y se fue a la cama con George y 4 de los niños. Los otros 5, Maurice 14, Martha 12, Louis, Papa 9, Jenny 8 y Betty 5, se quedaron jugando en el piso de arriba. Poco después de la medianoche sonó el teléfono. Una mujer desconocida preguntó por alguien que Jenny no conocía, mientras de fondo se oían risas y ruido de vasos. Jenny colgó pensando que era un número equivocado. Cerca de la 1 de la madrugada, un fuerte golpe en el techo la despertó, seguido de un sonido como si algo rodara. No le dio importancia. Media hora después, el olor a humo la despertó de golpe. La casa estaba en llamas. Fue el pánico total. George, Jenny y 4 de sus hijos lograron escapar, pero faltaban 5. La escalera que llevaba a las habitaciones de arriba ya estaba envuelta en llamas. George corrió afuera para buscar la escalera de mano que siempre estaba apoyada en la casa, pero misteriosamente no estaba. Desesperado, intentó acercar uno de sus camiones para trepar, pero ninguno de los 2 vehículos arrancó, a pesar de que funcionaban perfectamente el día anterior. Un vecino intentó llamar a los bomberos, pero el operador no respondía. La línea telefónica, como descubrirían después, parecía haber sido cortada. Los bomberos, cuya estación estaba a solo unos kilómetros, no llegaron hasta las 8 de la mañana. Para entonces, la casa era solo un montón de cenizas. El jefe de bomberos le dijo a la familia que el fuego debió de haber incinerado por completo
los cuerpos de los 5 niños y que la causa fue un cableado defectuoso. Pero a George y Jenny algo no les cuadraba. ¿Cómo era posible que un incendio de 1 hora en una casa de madera hubiera destruido por completo 5 esqueletos? Jenny empezó a hacer sus propios experimentos quemando huesos de animales y comprobó que siempre quedaban restos. Los extraños sucesos volvieron a su mente. La amenaza, la escalera desaparecida, los camiones que no arrancaban, el teléfono cortado. Estaban convencidos de que sus hijos no habían muerto, sino que habían sido secuestrados, y el incendio fue una distracción. Contrataron a un investigador privado que descubrió algo inquietante. El jefe de bomberos afirmó haber encontrado lo que parecía ser un órgano humano en las cenizas y que lo enterró en secreto en una caja para no perturbar a la familia. Cuando exhumaron la caja, resultó ser un trozo de hígado de res que ni siquiera había estado expuesto al fuego. Muchos creen que lo plantó para reforzar la historia del incendio. Los Soder ofrecieron una recompensa de $10,000 y colocaron una valla publicitaria gigante en la carretera con las fotos de sus 5 hijos. Esa valla se convirtió en un sombrío monumento a su esperanza y permaneció allí durante más de 40 años. A lo largo de los años hubo supuestos avistamientos. Una mujer juró haber visto a los niños en un coche mientras la casa aún ardía. Otra dijo haberlos visto en un hotel una semana después, acompañados de un grupo de adultos de aspecto italiano. Pero el giro más desconcertante llegó en 1967. Jenny Soder recibió por correo una foto de un joven de unos 25 años con un parecido asombroso a su hijo Louis. En el reverso, una nota decía: Louis Soder, I love brother Frankie, y Lil Boys, A932 or 35. A pesar de contratar a otro detective, nunca pudieron identificar al joven de la foto ni descifrar el mensaje. George y Jenny murieron sin saber qué pasó con sus hijos. ¿Fueron víctimas de un trágico accidente navideño? ¿O fueron secuestrados en un acto de venganza, mientras el incendio servía como una cruel distracción? La falta de respuestas ha convertido este caso en una de las historias más tristes y perturbadoras de Estados Unidos. La historia de los niños Soder es de las que te carcomen por dentro, precisamente por la falta de respuestas. Antes de seguir con la última historia, que es quizás la más terrorífica de todas, quiero hacer una pausa. Si te intrigan estos misterios y quieres apoyar al canal para que sigamos investigando casos como este, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote y activando las notificaciones. Y ahora quiero saber qué piensas. Déjame en los comentarios tu teoría sobre los niños Soder. ¿Crees que murieron en el incendio o que fueron secuestrados? Leo todo lo que escriben. Nuestra última historia no es un misterio perdido en el tiempo. Es un horror moderno y brutal que ocurrió en la víspera de Navidad de 2008 en Covina, un suburbio de Los Ángeles. Bruce Jeffrey Pardo, de 45 años, parecía un tipo normal. Era ingeniero y voluntario en su iglesia. Pero detrás de esa fachada, su vida se estaba cayendo a pedazos. Su divorcio de Silvia Ortega acababa de finalizar una semana antes de Navidad y había sido muy conflictivo. Había perdido su trabajo y el acuerdo de divorcio lo dejó con una deuda enorme. Se sentía humillado, traicionado y furioso, y esa furia estaba a punto de explotar. Mientras la familia de su exesposa se preparaba para la tradicional fiesta de Nochebuena, Bruce Pardo planeaba su venganza con un nivel de detalle aterrador. Alquiló un coche, construyó un lanzallamas casero y preparó 4 pistolas semiautomáticas con cientos de balas.
Pero el detalle más macabro fue su disfraz. Un traje completo de Papá Noel para acercarse a la casa sin levantar sospechas. A las 11:30 de la noche, la fiesta en casa de los Ortega estaba en pleno apogeo. Había unas 25 personas, incluyendo niños. De repente llamaron a la puerta. Una niña de 8 años corrió a abrir, emocionada al ver a Papá Noel. Pero este Papá Noel no traía regalos. En una mano llevaba lo que parecía un paquete grande, que en realidad era el lanzallamas. En la otra, una pistola. En cuanto la puerta se abrió, Pardo le disparó a la niña en la cara, hiriéndola de gravedad. Luego entró disparando a todo el que se movía. Fue un caos absoluto. La gente gritaba, corría, intentaba esconderse mientras él se movía metódicamente por la casa. Después de la ráfaga de disparos, Pardo desató el infierno. Activó el lanzallamas, rociando gasolina ardiendo por toda la sala. La casa, llena de decoraciones navideñas, se convirtió en una trampa mortal en segundos. El fuego se extendió con una velocidad explosiva. Algunos lograron escapar rompiendo ventanas, saltando desde un segundo piso, pero muchos otros quedaron atrapados. El plan de Pardo era huir a Canadá. Ya tenía un billete de avión. Después de la masacre, se quitó el traje de Papá Noel, que se había derretido sobre su piel, causándole quemaduras de 3er grado, y condujo hasta la casa de su hermano. Sin embargo, no contó con la gravedad de sus propias heridas. El dolor era insoportable. Al llegar y ver que su hermano no estaba, Pardo cambió de plan. Manipuló su coche de alquiler con un dispositivo para que explotara si alguien intentaba mover los restos del traje. Luego entró en la casa y con la misma frialdad con la que masacró a 10 personas, se pegó un tiro en la cabeza. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa de los Ortega, la escena era apocalíptica. La casa era una ruina humeante. En total, 9 personas murieron esa noche, incluyendo a su ex esposa Silvia y a los padres de ella, Joseph y Alicia Ortega. Los cuerpos estaban tan carbonizados que tuvieron que identificarlos por los registros dentales. La niña de 8 años que recibió el primer disparo, milagrosamente, sobrevivió. La investigación reveló la escalofriante premeditación de Pardo. En su coche encontraron $17,000 en efectivo, su pasaporte y el billete de avión. Había planeado matar y desaparecer. Su resentimiento lo llevó a cometer un acto de crueldad inimaginable, eligiendo el momento de máxima alegría familiar para infligir el máximo dolor posible. La imagen de un Papá Noel sembrando muerte se convirtió en un símbolo aterrador de cómo la oscuridad puede corromper hasta el ícono más inocente. La masacre de una familia a manos de su propio padre. La desaparición de 5 niños en un incendio lleno de dudas. Un hombre disfrazado de Papá Noel que convierte una fiesta en un infierno. Estas 3 historias, aunque muy diferentes, nos recuerdan algo muy perturbador: que la Navidad, con toda su luz y su promesa de paz, no es un escudo contra la oscuridad de la naturaleza humana. El dolor, la locura y la violencia no respetan el calendario. Para las familias Lawson, Soder y Ortega, la Navidad nunca más fue una época de celebración. Se convirtió en el aniversario de la pérdida y el horror. Son un recordatorio de que la paz y la seguridad que a menudo damos por sentadas, especialmente en estas fechas, son increíblemente frágiles. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro de la Navidad. Si conoces otras historias que crees que merecen ser contadas, déjamelas en los comentarios. Hasta la próxima.